Hola, buenos días con todos. Le agradecemos su espera. Le damos la bienvenida una vez más a otro webinar del día de hoy. Esta vez nos acompaña Ali López de la marca Smart, el cual nos va a hablar de un tema súper interesante el día de hoy. Recordarles que el webinar aproximadamente dura 1 hora, en los que los últimos 10 minutos son para realizar cualquier consulta directamente a Ali o alguna inquietud que tenga respecto a la presentación. Eh, Sin nada más que decir, Ali, bienvenido. Muchas gracias por tenerte aquí nuevamente. Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días. Ante todo, disculpen el retraso, mi computadora tuvo que reiniciarse. Ayer tuvimos problemas técnicos con internet y bueno, aquí estamos, pero comencemos. Voy a apagar la cámara para mostrar la presentación y ganar un poco de ancho de banda. ¿Okay? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a comenzar porque es bastante material y así ganamos un poco más de tiempo. Bueno, hoy me avisen cuando ya se ve la presentación. Aquí, ¿verdad? Correcto, Ali, sí se ve. Perfecto. Ok, entonces comenzamos. Bueno, hoy vamos a hablar del sistema de energía solar, específicamente de los productos Exmar. Mi nombre es Ali López, soy el responsable de todo lo que es soporte para Latinoamérica de la marca. Como ustedes saben, la marca es Exmar by Integra, que es la fusión de dos marcas, marca Integra y marca Exmar. Todo lo que es suministro para equipos de protección y respaldo eléctrico. Pero hoy vamos a centrar nuestra charla solo a sistemas solares, productos para conformar los sistemas solares. Y hablando de sistemas solares, aquí vemos entonces un sistema solar con tres componentes principales que son el inversor solar, los paneles solares y los bancos de baterías. Estos tres sistemas o estos tres productos se integran para conformar un sistema solar que permita recibir entrada de la fuente de alimentación eléctrica pública, entrada solar proveniente de los paneles y entrada proveniente de los bancos de baterías. ¿Para qué? Para dar una salida hacia el receptor de carga, hacia el receptor de energía o hacia la carga. Bueno, vamos a ver cada uno de los paneles solares y, o mejor dicho, cada uno de los componentes por separado y vamos a ir disgregando el conocimiento en cada uno de ellos. Hablemos de los paneles solares. Nuestros paneles solares, los paneles solares, como ustedes todos saben, son componentes, son dispositivos que permiten absorber toda la energía proveniente del sol de manera tal de que traduce esa energía en una energía distinta, entendible por el inversor. En este caso, todo lo que es radiación solar lo cambia a tensión de corriente continua que recibe el inversor. Dependiendo de cómo se instale o dependiendo de cómo incida el sol sobre el plano de estos paneles solares, si el sol incide de manera perpendicular, se obtiene una máxima corriente directa, pero si el sol incide de una manera no perpendicular, la corriente va a bajar. Por consiguiente, al bajar la corriente, se va a absorber menos energía proveniente del sol. ¿Ok? Entonces, es una primera variable que hay que considerar y tomar en cuenta. Nuestros paneles solares son de dos tipos, monocristalinos y policristalinos. Los paneles monocristalinos, como pueden ver, tienen estas características visuales. Son con esquinas acabadas en diagonal y son de un color oscuro cercano al color negro. Los policristalinos
son acabados como en punta, pero son de un color más claro, más heterogéneo, como azulado. Y otra de las características que resaltan estos paneles es que son más eficientes que estos paneles policristalinos. Pero los policristalinos son más económicos que los monocristalinos. Dependiendo del tamaño y de la cantidad de celdas del cual esté construido los paneles, se va a obtener mayor voltaje. Es decir, este que tiene 36 celdas, o sea, 4 celdas por 9, cada cuadrito es una celda, con ese se obtiene 18 voltios. ¿Por qué? Porque cada celda, al incidir la luz solar, genera 0,5 voltios DC. 0,5 por 36, 18. Y este tiene 72, 0,5 por 72, 36 voltios. Lógicamente que dependiendo de la aplicación donde se vaya a utilizar, se implementa paneles pequeños o paneles más grandes. Lo tenemos de todos los tamaños. Aquí vemos un ejemplo de un panel de 36 celdas. Sabemos que si hay 6 celdas conectadas en serie, esto da 3 voltios porque cada uno genera 0,5 voltios. Y un panel de 36 celdas, todas las celdas están conectadas en serie, solamente salen un polo positivo y un polo negativo, y si se mide en los extremos de estos terminales, podemos obtener 18 voltios cuando el sol incida a su máxima expresión. Estos son los distintos tipos de paneles que tenemos. Paneles solares de 50 vatios, de 100, 150 vatios, 200, 270, 320. Tenemos también de 360, de 380, pero los que tenemos ahora en stock en ZC mayorista son los de 50, los de 150 policristalino y de 320 monocristalino. Importante que ustedes, por favor, tengan en consideración en el momento de que vayan a dimensionar un sistema, que es uno de los puntos de honor al momento de establecer una solución solar, es que deben considerar que los paneles tienen estos parámetros, estos 3 parámetros. BMP. BMP significa voltaje a máxima potencia. El voltaje a máxima potencia es cuando el sol está, digamos que al mediodía, a su máxima expresión. Allí el panel puede generar 18,2 voltios DC, corriente directa. El otro parámetro de importancia, sumamente importante, porque digamos que el inversor tiene admite hasta un valor máximo de VOC. VOC significa voltaje de circuito abierto, open circuit. Este caso es 22 voltios DC, pero es distinto, por ejemplo, a un panel de 320, que el VOC es 45,6 y el BMP es 38,4. Aquí es 18,2. Entonces, esos parámetros varían de panel en panel, dependiendo de la potencia. Y el otro parámetro importante es la corriente a máxima potencia, que es 8,34. Si ustedes multiplican 8,34 por 38,4, van a obtener 320 vatios aproximadamente. Entonces, 320 vatios es lo máximo, es la máxima potencia que se le puede extraer a un panel solar. Por debajo de eso va a suceder cuando el sol se esté ocultando o esté saliendo en la mañana. Por lo tanto, ya pueden empezar a visualizar que implementar un sistema solar ya va incluido varios patrones o varios parámetros que hay que considerar y considerar esas variables para dimensionar adecuadamente la cantidad de paneles que hay que usar en un inversor.
Aquí vemos algunas otras características eléctricas, además de la potencia, que es 150. En este caso es un panel solar XPV 150. Tiene 150 vatios, la eficiencia es 17,64%, el voltaje a máxima potencia es 18,7, la corriente a potencia máxima es 8,02 amperios, el voltaje en circuito abierto 22,3, corriente de cortocircuito 8,51, tolerancia de potencia 3%, voltaje máxima del sistema 1000 voltios. El voltaje máximo del sistema significa la cantidad máxima de paneles que se puede conectar con este tipo de panel. ¿Ok? Y aquí vemos una curva característica donde podemos ver varias curvas. En este caso, del mismo panel de 150, la referencia es 1000 vatios por metros cuadrados. Siempre se hace los ensayos en laboratorio a ese valor, y a 25 grados centígrados del medio ambiente. Vemos que aquí hay 18,7 aproximadamente. A este voltaje de 18,7, la potencia máxima que se puede obtener, digamos, la corriente a potencia máxima 8,02. Si vamos acá, la referencia es esta, intersectamos esta curva, vamos hasta acá, y aquí vemos 8,02, aquí aproximadamente, ¿no? Por aquí abajo. Si durante el día va a suceder esto, que durante el día la potencia va a caer. ¿Por qué? Porque va a haber menos incidencia del sol, va a haber menos absorción de la energía solar. Por lo tanto, lo que antes se podía conseguir en la hora solar pico de 1000 vatios por metro cuadrado, la hora solar pico es el momento donde el sol está a su máxima expresión. Casi hacia la tardecita puede caer a 800, y hacia la noche ya cae a 100 vatios por metro cuadrado. Otra de las características de los paneles solares nuestros es la temperatura nominal de operación, que puede trabajar a 46 grados centígrados, más o menos un 2 grados, más o menos un porcentaje de tolerancia de 2 grados centígrados. Y el rango de operación es de menos 40 a 85 grados centígrados. Esto es lo que quiere decir que la temperatura nominal de operación ideal sería aproximadamente 46 grados centígrados, que es cuando el sol está en su plenitud. Otras características de interés en los paneles es que ellos permiten mantener la potencia de salida mayor al 90% del cual fue inicialmente construida o fabricada, después de 10 años de operación, y después de 25 años todavía tiene la posibilidad de dar un poco más del 80% de esos 100% que fueron inicialmente cuando se instaló, cuando se compró nueva. ¿Okay? O sea que es un equipo que tiene una duración de 25 años y todavía puede rendir en un sistema. Todos nuestros paneles traen por la parte trasera una caja de conexiones dotadas de estos cables positivo, negativo, y a los extremos de los cables están conectores estándares MS4, del tipo MS4, para poder conectar macho hembra hacia el inversor, o poder conectarlos entre ellos. Los paneles pueden ser conectados en serie, en paralelo o en serie paralelo. Les comentaba que las características físicas es importante saberlas. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes dimensionen las cantidades de paneles que necesitan, el tipo de panel, tienen que conocer los tamaños, porque en base al tamaño es que deben prever o deben diseñar la estructura metálica donde va a estar instalada estos paneles. Y hablando de estructura metálica, aquí vemos un ejemplo. Una cantidad de paneles solares del tipo monocristalino. Fíjense que está
acabado en diagonal y son como más oscuros, tendiendo más al color negro, sobre un techo, ¿no? Aquí vemos también otra instalación de paneles policristalinos sobre otro techo y sobre un techo de un estacionamiento. Y esto es un ejemplo de instalación de paneles solares sobre el tejado de una casa, sobre un hogar. Y por supuesto que el color rojo, el flujo de día, es el flujo de día cuando el sol incide sobre los paneles, va al sistema de inversor, batería, y se puede obtener entonces suministro de corriente eléctrico gracias al inversor y a los paneles. Durante la noche, que ya no tengamos sol, ya se encargaría el sistema de baterías o el banco de baterías de suministrar la energía a través del inversor y dotar a la casa de electricidad, que es el flujo de noche, que es el color azul que ven acá, ¿no? Esto es una instalación del tipo aislado. Del tipo aislado significa que esta casa está alimentada eléctricamente todo del mismo sistema solar. No hay alimentación eléctrica de la red pública. Por eso se llama sistema aislado. Todos nuestros paneles están fabricados y está constituido por 5 capas principales. La capa de celdas solares, que están conectadas en serie, 2 capas o 2 encapsulados de material EVA, que ya vamos a explicar qué significa EVA, que cubren por la parte superior, la parte inferior, esta hoja, esta lámina de celdas solares, luego un vidrio templado bajo en hierro, libre de contaminantes de hierro, para evitar que haya reflexión y para lograr la mayor absorción o captación de la energía solar, y una lámina para darle rigidez donde va a estar conectada, una lámina de aluminio donde va a estar conectada la caja de unión, y por supuesto el perfil para abrazar todas esas capas. Aquí vemos ya el perfil abrazando todas las capas. Y aquí vemos un proceso de producción. En el proceso de producción, cómo están conformadas estas capas. Entonces, en resumen, las características resaltantes de los paneles solares es que están laminadas en 5 capas, el cristal templado bajo en hierro, 2 capas de EVA, el que arropa las celdas solares. EVA significa acetato vinilo etileno, ¿okay? Que es un material, un film que se usa en la fabricación tradicional de la laminación de paneles solares. El cristal es templado de alta transmisión para asegurar la mínima reflexión de la luz solar, un marco anodizado de aluminio, resistente a alta temperatura, por eso que el rango de operación es de menos 40 a 85 grados centígrados. Su potencia se garantiza más del 80% después de los primeros 25 años y después de los primeros 10 años más del 90%. Y aquí vemos un proceso de fabricación de las celdas solares. Aquí continúa el proceso de laminación. Ahí van a colocarle las capas de EVA a las celdas solares, por encima y por debajo. Y aquí sale ya de una vez con las capas EVA. Ya con aquí pasa a otro proceso que es lo que es colocado del vidrio templado bajo en hierro. Bueno, en conclusión, a mayor radiación solar, mayor es la corriente y mayor es la potencia. El voltaje o la tensión del panel va a depender de la cantidad de celdas fotovoltaicas que se conectan en serie. Recuerden que son 0,5 voltios por cada celda. Son 18 voltios para las de 36, 30 voltios para la de 60 y 36 voltios para la de 72 celdas. Los paneles de mayor potencia, por supuesto, deben tener celdas más grandes y obviamente tienen un tamaño mayor. El cristal, la calidad es importante porque evita la reflexión solar. Y los paneles de material monocristalino son más eficientes, pero son más costosos. Afortunadamente, en Ecuador
todo el territorio ecuatoriano tiene posibilidad de aprovechar el máximo de energía solar. Si se dan cuenta, todo lo que está en amarillo y en rojo son las zonas donde se puede obtener la máxima capacidad de absorción de la energía solar. Lo que está en azul son las zonas más frías, quizás en la parte baja de la sierra. Aquí lo vemos, ¿ok? Por toda la sierra. Pasamos entonces a los inversores solares. Nuestros inversores solares son estos, así se ve. Estos inversores solares son equipos que son multifuncionales, los de tipo off-grid. Ellos dan una salida sinusoidal en 120 voltios o en 230, dependiendo del modelo. E internamente incluyen dos tipos de cargadores para poder alimentar y cargar las baterías. Un cargador solar que trabaja con los paneles y un cargador AC que trabaja con la tensión eléctrica de la red pública. Los inversores pueden operar recibiendo la energía desde cualquiera de sus tres entradas, desde la entrada AC, la entrada DC de los paneles o la entrada DC de las baterías. Es perfecto para aplicaciones híbridas con capacidades de 1, 2 y 3 en el caso de los de 120 o capacidades de 1, 2, 3, 4 y 5 en el caso de 230. Uno de las características importantes, resaltantes en estos equipos, es que yo puedo establecer la prioridad del uso de las entradas. O sea, yo puedo configurar a qué le doy prioridad. Si le doy prioridad a los paneles y dejo de segundo el servicio eléctrico principal para bajar la facturación, o le doy prioridad a las baterías y de segundo el servicio eléctrico y de tercero los paneles, o de primero el servicio eléctrico, de segundo la batería, de tercero los paneles, en fin. Va a depender de cada aplicación, de cada cliente, de lo que desee cada cliente. Tiene en el panel frontal que se puede leer toda la información, parámetros eléctricos que es de interés en la pantalla de cristal líquido. Y además, yo puedo configurar desde allí el modo de operación y preferencia. Otra de las cosas importantes es que es compatible con todo tipo de paneles, monocristalino y policristalino. Y sumamente importante que es compatible con fuentes de alimentación de baja calidad, como motogeneradores, plantas eléctricas auxiliares. Entonces, aquí vemos que yo puedo trabajar con múltiples fuentes de energía. Si no existe la energía eléctrica principal, yo puedo tranquilamente con el inversor hacer una instalación aislada y trabajar solamente con los paneles solares para alimentar el banco de baterías y para dar salida al receptor de energía o a la carga. Siempre una salida sinusoidal. Y fíjense que con dos entradas, con una entrada de tensión continua, ella invierte para dar una salida sinusoidal y convierte esta tensión solar para dar una tensión DC entendible por los bancos de batería. Si no tenemos panel solar, llegó la noche, pero sí tenemos servicio eléctrico principal, entonces yo puedo trabajar con la entrada del servicio eléctrico principal para cargar el banco de baterías y dar salida. Ahora, si no tenemos servicio eléctrico principal ni paneles solares, entonces el banco de baterías se encarga, fíjense que hubo un cambio de dirección de la flecha roja de la batería, se encarga de generar una tensión continua para a través del inversor dar una salida al receptor de energía. Entonces vemos que los inversores solares del tipo off-grid son los que se usan para generar energía para uso propio, en lugares donde el servicio puede ser inexistente o el servicio puede ser de muy baja disponibilidad o de muy baja calidad. Entonces utilizamos quizás paneles solar, servicio eléctrico para recargar batería y para dar energía a la carga. También tenemos los on-grid. Los on-grid normalmente se usan para cogenerar y vender energía eléctrica a las empresas que tienen que ver con la electricidad. Entonces se usan normalmente para, a través de los paneles solares, convertir toda la energía posible
para devolver esa energía solar al servicio eléctrico principal y de esa manera vender energía. Entonces, en resumen, esta es nuestra familia de inversores, la familia XSI de 120 para potencias de 1, 2 y 3K. El de 3K, que es el que ven acá, se pueden conectar en paralelo hasta 6 unidades, de manera tal de que yo puedo lograr configurar 18 kilovoltios amperios conectando en paralelo 6 unidades de 3K. La familia XI de 230 off-grid, yo puedo, además del de 1, 2 y 3, tenemos de 4 y de 5, y puedo conectar en paralelo los de 4 o los de 5, hasta 9 unidades. Todos nuestros inversores tienen cargadores internos que pueden ser PWM o MPPT. Los tipos de cargadores PWM son los cargadores básicos, que son los modulados por ancho de pulso. Son los menos eficientes, mientras que los MPPT son los cargadores avanzados. ¿Ok? Son los de ajuste de punto de máxima potencia. Aquí vemos algunas características de estos inversores solares. Para el de 1K de 120, 1000 voltios amperios, pero la capacidad de salida es 800 vatios AC. O sea, tenemos un factor de potencia de 0.8. Este de 2K, 1600 vatios, y este de 3K, 2400 vatios. Este de 3K puede ser MPPT o PWM. Los que tenemos en ZC son MPPT, que son los de máxima ajuste de potencia. La prioridad del uso solar o corriente alterna se configura desde la pantalla. Normalmente se instalan en pared. Permite rearmado automático y además se le puede instalar panel de control remoto hasta 15 metros. Por si ustedes tienen el inversor en algún lugar en el campo y quieren llevar el panel a otro sitio de unos cuartos de control. Otras características técnicas es el rango de entrada, que es seleccionable. Yo puedo seleccionar en modo rango amplio desde 65 a 140 voltios AC o en modo PC desde 95 a 140 voltios AC. Eso se configura en el equipo. El rango de frecuencia es autodetección, o sea que con un rango entre 40 y 65 Hz, ella de una vez detecta a qué rango, a qué frecuencia va a trabajar, si 50 o 60 Hz. Compatible 100% con todo lo que es motogeneración. Es de una sola fase, por supuesto. La salida, eso es monofásico. La salida es 110 o 120. El tiempo AC a inversor es el tiempo de switcheo cuando se va la electricidad principal y cambia a modo inversor, que viene de la batería. Es de 10 milisegundos en modo PC o de 20 milisegundos en modo de rango amplio. La salida es sinusoidalmente pura. Y la corriente de salida en el equipo de 1K máximo es 9 amperios, en el de 3K máximo es 26 amperios y en el de 2K máximo 18 amperios. En cuanto a las características DC, este tienen cargadores MPPT, a diferencia del de 3K de 24 voltios DC, que tiene un cargador PWM o MPPT, dependiendo del que ustedes implementen. Y tiene 3 etapas como tiene un cargador MPPT, en este caso, puede entonces, son cargadores inteligentes que permiten proteger y la vida útil de las baterías. La máxima potencia de entrada, esto significa que la máxima potencia de entrada de los paneles fotovoltaicos en el equipo de 1K es 500 vatios, en el de 2K 1500 vatios y en el de 3K 2000 vatios. El voltaje en circuito abierto, o sea, sin conectar los paneles, o mejor dicho, al conectar los paneles, es de 102 voltios en el caso de 1K, 145 en el caso de 2 y 3K. Este parámetro es sumamente importante
porque si ustedes le llegaran a conectar arreglo de paneles que superen este voltaje, puede haber daños permanentes en el aparato, en el inversor. Entonces es importante que lo tengan en consideración. El rango de operación MPPT en el equipo de 1K es de 15 a 80 voltios y en el de 2 de 30 a 115, en el de 3K de 30 a 80 voltios DC. ¿Qué significa eso? Que si van a usar un panel, por lo menos ese panel debe generar más de 15 voltios para que el inversor pueda funcionar. Si usa un panel de 50 vatios, la máxima potencia o el máximo voltaje que se obtiene, el voltaje de máxima potencia que se obtiene con un panel de 50 vatios es 18 voltios. Entonces, con 18 voltios puede trabajar, pero depende de en qué momento esté operando y en qué momento esté llegando luz solar al panel, porque puede ser que ya hacia la noche ya este 15 baje a 14 y ya deje de funcionar. ¿Okay? Bueno, entonces, en resumen, los inversores tienen para versiones de 120 y 230, están dotados de cargadores PWM y MPPT, tienen posibilidad de conectar en paralelo para aumentar la potencia, posibilidad de conectar paneles de control remoto, tienen una garantía de 3 años, son compatibles 100% con la entrada de motogeneradores. Yo puedo configurar en el panel frontal el uso de las entradas o la prioridad de uso de entradas. Yo puedo instalarle a través de su puerto de comunicación USB, tarjeta de red SNMP, y con el software de control y supervisión yo puedo monitorear todos los parámetros de interés, de importancia, y puedo inclusive hacer control sobre el equipo. Tiene 3 modos principales de operación: el modo standby, línea y modo batería o inversor. El modo standby es que está conectado a la fuente de alimentación de entrada AC y o solar, pero con el interruptor encendido en apagado, en off. En modo línea está conectado a la fuente de alimentación de entrada AC o solar, pero con el interruptor encendido en on. Y en modo batería o inversor es que está conectado a la fuente solar y o a las baterías, una de las dos, una a la vez, pero con el interruptor de posición en on. La pantalla LCD yo lo puedo dividir en 4 segmentos, y esos 4 segmentos están dedicados a proporcionar información importante del inversor. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 segmentos. En la esquina superior izquierda es toda la información relativa a la entrada, y en la esquina superior derecha toda la información relativa a la salida. Yo en ambas puedo indicar los valores de voltaje, valores de frecuencia, el consumo, el voltaje de las baterías, la corriente de descarga de la batería, corriente del cargador, etcétera, etcétera. En la parte central del menú, en la parte superior central, yo puedo desplegar información del parámetro actual del menú de configuración. Observen que aquí está como una herramienta, significa que está en menú de configuración, o también yo puedo indicar el código de alarma o error detectado que eventualmente pueda suceder en el equipo. En la parte baja, en la parte inferior de la pantalla, yo muestro un mímico completo en forma gráfica del estado y el modo de operación del inversor. Si está en modo bypass, si está cargando baterías, si está solamente conectado a un panel o si está solamente conectado la entrada AC, la salida. En modo standby yo puedo tener estas pantallas recargando baterías desde la entrada, esta batería recargando estas 2 entradas, tanto AC como solar, o recargando baterías desde la entrada solar solamente, o recargando batería desde la entrada AC, o también puedo decir con esta pantalla está la batería recargada. Estos son los 4 tipos de pantallas que pueden aparecer en modo standby. Ahora, en modo línea pueden aparecer estas pantallas. La salida está alimentada desde la entrada AC, ¿ok? La entrada solar se usa para recargar las baterías, o en modo línea también puedo obtener esto, que la salida se alimenta desde la entrada AC, pero a su vez la entrada AC también se usa para recargar la batería. En modo batería, en ausencia de la entrada AC, no tenemos entrada AC, solamente tenemos
la entrada proveniente de los paneles solares, la entrada puede recargar entonces las baterías y también los paneles solares a través del inversor puedo obtener salida hacia la carga. Y en ausencia de la entrada AC y de la entrada solar, solamente quedaría que la batería, en modo batería, pueda suministrar energía hacia la carga. Por supuesto, como esto es DC, pasa por el inversor, la convierte en AC y aquí da salida, tensión eléctrica a la carga. Aquí vemos, estos son los paneles frontales, la pantalla LCD, los botones y los LED de estado, LED de falla, LED de estado, LED de recarga, y estos son los botones Escape, Up, Down y Enter para poder configurar. Estos son para los inversores de 1 y 2K y para los inversores de 3K. Yo puedo entonces obtener, ajustar parámetros de configuración desde 1 hasta 31 parámetros que puedo configurar. Por ejemplo, el parámetro 1, yo puedo configurar los modos de operación, las prioridades. Yo puedo configurar operación en paralelo en el parámetro 30. Ok, puedo hacer autoajuste de la energía solar en el parámetro 31. En todos nuestros manuales van a encontrar información, pero los equipos va a dar información importante de alarmas, errores y problemas conocidos o troubleshooting. Entonces yo puedo tener información de las alarmas y los errores. Normalmente las alarmas se muestran de manera intermitente en la pantalla, con una alarma sonora también intermitente. En ese estado, el inversor puede seguir operando en modo línea durante una situación de alarma. Ahora, en una situación de falla, normalmente se muestran códigos numéricos y símbolos fijos, y la señal que lo acompaña es la señal sonora es una señal continua para indicar que es una falla. Los errores fuerzan al inversor a que se cambie a modo bypass. ¿Para qué? Porque se mantiene así de esa manera la operación a salida, pero no permite operar en modo línea. Los códigos de alarma se presentan de manera intermitente y se acompaña de una alarma sonora. Aquí vemos una tabla con varios códigos de alarma. Por ejemplo, batería en nivel bajo da el código de alarma 04. A diferencia de los códigos de error, que son códigos numéricos de falla y con una señal sonora continua. Por ejemplo, aquí tenemos falla muy alto voltaje del bus DC 08 o aquí sobre temperatura 02 o ventilador bloqueado, inversor apagado 01. Hay otro equipo que quiero presentárselo, que son nuestros equipos trifásicos, que son estos, los trifásicos XSI, modelos XSI de 3 fases, triphases, de 400 voltios MPPT, de 6 kilovatios, 9 kilovatios y 15 kilovatios. Estos inversores son de alta eficiencia con salida trifásica de onda sinusoidal pura para sistema trifásico 380, 220, 400, 230, 415, 240. Es diseño moderno y robusto para trabajar en lugares bastante rudos, tanto desde el punto de vista ambiental como eléctrico. Al igual que los monofásicos, incorpora 2 potentes cargadores inteligentes internos, tanto en la entrada solar MPPT como para las entradas de corriente alterna AC, y el inversor puede trabajar alimentándose simultáneamente desde la entrada AC y solar o de manera independiente. Tiene todas las mismas características de los monofásicos. Yo puedo configurar la prioridad del uso de las entradas, yo puedo conectarle tarjeta de red SNMP, puedo establecer comunicaciones e inclusive yo puedo configurar ciclos de operación de encendido y apagado a su salida. Bueno, y finalmente para concluir con el tercer componente de importancia en un sistema solar son las baterías. Normalmente las baterías que se usan son similares a la batería de los UPS y aquí ven una instalación de bancos de batería hacia el UPS de 1K, de 2K y de 3K. El de 1K trabaja con un voltaje de 12 voltios. Por eso se usa una batería de 12 voltios
conectada en paralelo para aumentar la autonomía, o puedo conectar dos baterías en serie de 12 voltios para lograr los 24 y poder alimentar los inversores de 2 y de 3K. Si se requiere autonomía más prolongada, entonces yo puedo adicionar baterías en paralelo o en serie paralelo, como lo ven aquí en la gráfica. Lo recomendable para sistemas solares, a pesar de que pueden trabajar con baterías normales BRLA del tipo UPS, lo que se recomienda es utilizar baterías del tipo GEL. Porque la batería del tipo GEL, a diferencia de la BRLA, te permite operar en temperaturas con un rango mayor, desde menos 20 grados hasta 60 grados. La BRLA hasta 40, 45 grados. Y además de estos, baterías del tipo GEL soportan hasta 2.400 ciclos de cargas y descargas profundas, que a diferencia de los BRLA que soportan 600 ciclos de cargas y descargas profundas. Entonces son más recomendables el uso de baterías del tipo GEL. Nuestros cargadores de baterías cuentan sabemos que ya cuentan los inversores con dos poderosos cargadores de batería internos, el primero que se conecta a la entrada de corriente alterna AC y el segundo que se conecta a la entrada solar. Pero ambos pueden recargar las baterías al mismo tiempo o por separado, dependiendo de cómo se configure. Yo puedo ajustar las baterías, ajustar los cargadores para limitar su corriente máxima de recarga y para poder proteger, por supuesto, al banco de baterías. Todos nuestros cargadores inteligentes cuentan con algoritmos de recarga de 3 fases. ¿Para qué? Para cuidar la vida útil de la batería, que son componentes que se degradan con el tiempo, con el uso, y por consiguiente hace falta, por supuesto, la protección proveniente de las mismas inversores. La primera fase de recarga en una batería es la fase de inyección de corriente constante, que es la que se llama Burke. La segunda fase es una voltaje constante, que es la absorción, y la tercera fase de mantenimiento floating. Aquí vemos las 3 fases. Mientras digamos que la corriente es constante, el voltaje va aumentando. Una vez que el voltaje se mantiene constante, la corriente va disminuyendo lentamente y finalmente, en estado floating, se mantiene alrededor de 13,5 voltios. Ya indica que las baterías están al 100% cargadas. Para dimensionar, ya vimos por separado los componentes que conforman un sistema solar. Pero para dimensionar adecuadamente y calcular un sistema con solución solar, hay que tener presente varios criterios. Primer criterio, saber qué tipo de instalación se va a hacer, dependiendo de la aplicación, si es una instalación de autoconsumo o una instalación aislada. La instalación de autoconsumo es cuando el inversor tiene entrada de la red eléctrica principal. La instalación aislada es cuando no existe esa red eléctrica principal o no existe esa entrada. Normalmente en la de autoconsumo siempre se menciona para un consumo diario, preferiblemente que sea el momento más favorable. O sea, cuanto más consumo haya o en el invierno, que es el momento más desfavorable. Mientras que una instalación aislada, la potencia del inversor no va a depender de la potencia de los paneles, sino que va a depender de las cargas que se conectan a la instalación. Entonces, los paneles se calculan según el consumo que se tiene en el mes más desfavorable del año. Porque cuando uno dimensiona un sistema de paneles, lo hace para aquel mes, el peor de los casos, aquel mes que sea más desfavorable, donde haya más lluvia, donde haya menos sol, etcétera, etcétera. Y eso va a depender de cada país, de cada continente, de cada país, de cada estado, de cada región, de cada estado, de cada ciudad, de cada sector en la ciudad. O sea que no es evidente, hay que respaldarse de una cantidad de información que es importante. Siempre entonces para el mes más desfavorable se calcula la hora solar pico. La hora solar pico es el equivalente a 1000 vatios horas por metro cuadrado de radiación, que es el parámetro que se utiliza
el patrón que se utiliza para el cálculo. Y aquí vemos un ejemplo de una tabla de radiación en Alicante, que es una zona en España, donde vemos que están las horas solar, las horas por instalación horizontal e instalación de los paneles a 30 grados. AH significa radiación sobre el plano horizontal y AH30 es irradiación sobre el plano inclinado a 30 grados. En enero, febrero hasta diciembre y el año total, por supuesto. Aquí vemos toda la información. ¿Y cómo se calcula? Si dividimos entre 1000, tenemos la hora solar pico. Y podemos comprobar que son 3,68 de hora solar pico en diciembre. Aquí 3,68 en diciembre, dividiendo entre 1000. Y en julio, 7,3. Dividimos 7300 entre 1000, da 7,3. Vatios hora, metros cuadrados por día. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un consumo de 1000 vatios hora en diciembre y de 3000 vatios hora en julio, el mes más desfavorable para el cálculo de nuestra instalación va a ser julio, porque el consumo es mayor. ¿Ok? Así se calcula. Hay una relación entre el número de paneles solares y el inversor y las baterías en una instalación solar. Entonces, para el correcto dimensionamiento de un kit solar es necesario primero calcular el número de paneles solares, la potencia y la tensión. Luego, calcular el tipo de inversor que va a cumplir con la expectativa de la instalación y finalmente las baterías, el banco de baterías para cubrir las necesidades de almacenaje y para conseguir la máxima autonomía. Nosotros, para facilitar un poco el cálculo a los usuarios, hemos incluido dentro de nuestros manuales, toda esta información está dentro de los manuales del inversor, algunos ejemplos o algunas sugerencias de configuraciones de paneles con inversores. Aquí vemos inversor de 1K con 4 paneles de 150, vamos a ponerlo más grande. Un inversor de 1K con 4 paneles de 150. Nótese que cada panel de 150 tiene un VOC de 22,3 y al de estar en serie, instalado en serie, tenemos un máximo de 89,2 voltios, 22,3 por 4, 89,2 voltios. 89,2 voltios es menor al máximo VOC que permite este inversor de 1K, que es 102, por lo tanto es correcto. Si yo quisiera instalar un panel solar en serie, uno adicional, un quinto panel solar, no va a ser posible porque el VOC va a ser mayor de 102 y el equipo puede tener daños permanentes. Y aquí esta nota importante. El voltaje en abierto de los paneles nunca debe superar al de la entrada de fotovoltaica del inversor. ¿Por qué? Porque es tan sencillo que se quema. Lo otro que les quiero comentar es lo siguiente. Como este panel de 150 tiene un VOC de 22 y tiene un voltaje de máxima potencia de 18,7 y el equipo tiene un rango de operación de 15 a 80, 18,7 es mayor que 15. Por lo tanto, si yo conecto un solo panel, imagínense que no está ni el panel 2, ni el 3, ni el 4. Si conectamos un solo panel al equipo, el equipo efectivamente va a trabajar, va a funcionar. Pero ¿cuál va a ser la desventaja? Que el inversor solamente va a trabajar en el momento en que el sol esté a su máxima potencia para extraerle estos 18,7 voltios y poder recargar las baterías. ¿Ok? Si el sol se oculta o empieza a bajar, esto puede bajar aquí a 14 voltios y 14 voltios menor a 15 no va a funcionar. La otra desventaja es que con un solo panel, el panel va a dar 150 vatios. Y lo máximo que, digamos que lo que maneja en potencia el inversor es 500 vatios DC. Entonces vamos a desperdiciar 350 vatios o vamos a dejar de aprovechar 350 vatios, que es la capacidad del inversor. Si tenemos los 4 paneles, sabemos que podemos aprovechar hasta 600 vatios de los paneles
cuando tengamos la máxima potencia proveniente del sol. Entonces, lo ideal sería aprovechar o dimensionar los paneles para aprovechar el máximo de su potencia. Bueno, al igual que eso, también tenemos ejemplos para el de 2K, no lo vamos a explicar, y para el de 3K. Y también tenemos información de las tablas de autonomía. Los tiempos de autonomía están incluidos en una tabla que podemos indicar dependiendo de la cantidad de tiempo que se requiera y dependiendo de la cantidad de batería que se le instale. Por ejemplo, aquí están la estimación de vida útil de la batería según el tipo de descarga aplicada. Si la cantidad de descarga es al 100% y el tipo de batería es BRLA, tiene 300 ciclos de carga y descarga. Si es de gel, 400. Si es al 30%, 1300 y 2400 el de gel. Aquí vemos una tabla, esto se indica en los manuales, la tabla de autonomía en minutos. Esto es información en minutos. Si yo quiero un poco más de 12 horas a una carga de 200 vatios AC, entonces, con un consumo de 200 vatios AC sobre el inversor, yo puedo instalar con 3 baterías en paralelo en un equipo de 1K, puedo obtener 760 minutos, que son un poco más de 12 horas, suficiente para que una vez que se oculta el sol a las 6, 6:30 de la tarde y vuelva otra vez al otro día a las 6 de la mañana, yo pueda cubrir la ausencia del sol con el suministro eléctrico o energético de las baterías. Igual aquí tenemos un ejemplo para el de 2K, igual tenemos un ejemplo para el de 3K. Toda esta información se encuentra dentro de los manuales. Esto es una información importante que deben considerar, que para preservar la vida útil de las baterías, lo que se recomienda es que la recarga total máxima no supere el 20% de la capacidad del banco. Si tenemos un banco de 100 amperios hora, por ejemplo, 2 baterías en serie, 12 voltios, 100 amperios hora, da 24 voltios 100 amperios hora. Entonces, en la corriente máxima que debería circular por aquí es el 20% de 100 amperios hora. 20% de 100 amperios hora es 20 amperios máximo. En el caso de que sean ramales con baterías en paralelo, se suman los amperios hora. Entonces, 3 baterías en paralelo de 100 amperios hora son 300 amperios hora. Eso significa que lo máximo que yo puedo del cargador, que puedo obtener del cargador, es el 20% de 300 amperios hora, que son 60 amperios. Y aquí vemos tablas de recargas. Y las tablas de recargas tienen información del cargador AC y del cargador solar. En el caso del equipo de 1K, con una batería de 12 voltios y 100 amperios hora, la máxima recarga hace 20 amperios. Con 20 amperios, el tiempo de recarga es de 3,6 horas, tiempo suficiente para que se recargue durante el día. Y si no tengo AC, sino que solamente tengo panel solar, durante el día con 20 amperios hora, que es el máximo voltaje, máxima corriente de recarga, en 3,6 horas yo puedo recargar entonces esa batería. Ahora, imagínense ustedes que no tienen cargador AC, solamente cargador solar. Con 40 amperios, yo puedo recargar en 12,8 horas en el día. Pero ojo, entonces, son 12 horas efectivas de sol, pero no siempre el sol va a estar a su máxima expresión durante esas 12 horas. Por lo tanto, lo más probable es que no se vaya a recargar si no cuenta con suministro eléctrico AC. Entonces hay que saber dimensionar el sistema dependiendo de si es de autoconsumo o si es aislado. Y finalmente, para completar el set de nuestros sistemas solares, nosotros podemos proveer accesorios, como por ejemplo, todos nuestros equipos tienen puertos de comunicación, inclusive tienen contactos secos de salida para activar alguna alarma visual o sonora, o para
como entrada algún equipo de control o algún automatismo y tiene puertos USB. A través de estos puertos USB yo puedo entonces instalar con un componente externo estas tarjetas de red SNMP06 y con el correspondiente software yo puedo entonces hacer el monitoreo y el control. Y aquí vemos un ejemplo del monitoreo usando el software de cómo se ve el sistema solar. Aquí vemos el inversor solar, el panel solar, la batería, la red eléctrica pública y la carga. Y aquí da información del inversor, información a tiempo real de la entrada, de la salida, información del medio ambiente, porque inclusive yo puedo instalar en este conector acá, en este puerto, mejor dicho, yo puedo instalar un dispositivo de medición de temperatura y de humedad. Con esa medición de temperatura y humedad yo puedo entonces registrarlo en este monitoreo. También tenemos cargadores externos de batería. Los cargadores de 3 kilovatios, de 600 vatios y de 300 vatios. Actualmente tenemos de 3 kilovatios y de 600 vatios. Próximamente tendremos en stock en los almacenes de ZC los de 300. Estos cargadores, por supuesto, yo puedo instalarlos simultáneamente con los inversores. Cada cargador va a requerir su propio juego de paneles solares para poder recargar un mismo banco de batería. Y finalmente, yo puedo conectar en paralelo, yo puedo poner en funcionar en paralelo con kit de conexión en paralelo todos nuestros inversores. Evidentemente que cada inversor tiene su juego de paneles solares, están conectados compartiendo cables de control y cables compartiendo de corriente en paralelo. Se puede usar un mismo banco de baterías para los equipos que estén conectados en paralelo y lógicamente va a venir de una sola fuente de alimentación y hacia una sola salida para la carga. Aquí vemos entonces los cables de control paralelo, cables de control y cables de corriente compartida. Y bueno, todos estos productos están disponibles ya para entrega inmediata en los almacenes de ZC mayoristas. Cualquier información adicional, ustedes pueden ir a la página web de exmart-ups.com y allí pueden bajar toda la información que necesiten y lógicamente todo lo que necesiten, todo el respaldo que necesiten a través de ZC y a través de directo de la fábrica. Si tienen alguna pregunta, aquí tienen mi correo, aquí tienen mi teléfono por cualquier consulta que quieran hacer. Esto ha sido todo. Cualquier pregunta a la orden. No veo preguntas, Ali, en el chat. A ver, déjeme ver un momentito, le indico. Revise, por favor. Si quiere darle Aquí acceso a la gente para que hable también, ¿no? Señor, a ver, un momentito. A ver. Indica el señor Cristian, el tema de la estructura metálica para el montaje de los paneles solares, ¿lo tenemos disponibles aquí en Ecuador? No, ya va. Ok, Cristian, voy a activar mi cámara para que me veas un poco. Cristian pregunta que si el tema de la estructura metálica para instalar los paneles. No, eso no está disponible porque no forma parte del portafolio de productos nuestro, ni creo que tampoco de ZC. Quiero aprovechar de aclarar lo siguiente. Nosotros somos la fábrica de los productos solares. Por ser fábrica, nosotros suministramos esos productos a los mayoristas y a nuestros distribuidores. ¿Qué suministramos? Los componentes por separado, aislados. El rompecabezas lo tiene que armar el proyectista, el departamento de ingeniería de cada cliente, el integrador o el distribuidor especializado. Si bien es cierto, nosotros podemos asesorar y ayudar hasta cierto punto, estos son sistemas, se deben manejar como proyectos, no es una mera venta de
un producto, se vende el producto por separado para que ustedes integren una solución. Y la solución no la conocemos porque la solución va a depender del continente, va a depender del país dentro de ese continente, dentro del país va a depender de la región, dentro de la región va a depender del estado va a depender de la ciudad y dentro de la ciudad del sector, porque hay muchas variables en el proceso que son incontrolables, que no la conocemos. Y eso lo conocen solamente el que esté manejando el proyecto. Entonces, aclaramos que nosotros suministramos componentes y ustedes compran e integran los componentes, que nosotros ayudamos a hacer la asesoría hasta cierto nivel, al igual que ZC, pero que no nos responsabilizamos con los resultados, porque todo depende de una cantidad de parámetros y variables que deben considerar en el momento que dimensionen el sistema. Eso es tema de otra charla, de otra presentación, que en algún momento, Claudia, te sugiero que hagamos una charla de dimensionamiento un poco más completo de los sistemas solares para que se analicen todo lo que esto implica. No es simplemente una venta de un UPS o una venta de algo que ustedes lo enchufan, plug and play y funciona. No, esto es, hay que sentarse con criterio, con conocimiento, para poder hacer un buen proyecto y que los resultados sean 100% satisfactorios. Eso quería aclararlo. Sí, es bueno, Ali, que lo haya aclarado y también, bueno, como usted dice, tener presente para poder hacer otro webinar puntualmente con esto. Y hay muchos clientes que piden también la opción, si que el inversor de 120 lo puedo poner a 220 o viceversa. Entonces, el inversor no tiene su transformador para poderlo hacer. Entonces, también son cosas muy puntuales que también hay que trabajar con esto, ¿no? No, tenemos los inversores de 120 y los inversores de 230. O lo pones a funcionar en 120 o lo colocas en 230. Correcto. Si tienes un inversor en 120 y quieres alimentar a 230, tienes que comprar un transformador externo y conectarlo a la salida del inversor. ¿Ya? Correcto, y hay muchos clientes que ya están trabajando con eso, ¿no? Pero Claro, también que quede claro que si son de 120, son de 120, entrada y salida de 120, o es de 230, entrada y salida de 230, ¿no? Pero podemos ahorrarnos el transformador si compran directamente el inversor 230, ¿sí? Correcto, así es. Michael, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, hay otra pregunta. Aquí nos indica el señor Oscar. Él es un proveedor de internet en este caso. Él indica cuál sería el requerimiento, tomando como ejemplo para un cerro donde conecte unos 6 equipos, entre esos PowerBeam, Rocket, equipos de otras marcas. O sea, ¿cuál sería el requerimiento para lo que serían los paneles solares en este caso? No entiendo muy bien la pregunta del señor Oscar. No, No sé. me imagino que la pregunta es para que le explique cuál sería el dimensionamiento en ese proyecto. O sea, es casi Claro, sí, imposible, más o menos. es casi posible que yo le diga al voleo cuántos paneles y cuántas baterías. No, hay que sentarse. Yo le voy a decir algo. Existen en internet software de dimensionamiento, existen software gratis y software pagados. Existen personas que se dedican exclusivamente a dimensionar sistemas solares porque no es evidente, no es inmediato, no es fácil, no es fácil. Cualquier mala dimensionamiento o se elevan los costos de la solución o quedan cortos en el dimensionamiento y no funciona bien. Entonces, no se aventuren a hacer un dimensionamiento si no tienen el mínimo de conocimiento para hacerlo. ¿Ok? No es inmediato, así con que, no, bueno, coloca allí dos paneles y 2 baterías y ahí vemos. No, hay que sentarse, analizar y sacar la información. E inclusive hay cursos que duran más de 6 meses para poder aprender bien de los sistemas solares. Más de 6 meses, todos los días, yendo a clase. O sea que hay una cantidad de criterios que hay que considerar y de factores que hay que considerar. Esa tablita de Alicante que yo les mostré, esa es de una zona de España, pero es distinta a Benidorm, es distinta a Barcelona, es distinta a Valencia. O sea, en Ecuador
Es distinto en Cuenca, es distinto en Quito, es distinto en Guayaquil, es distinto en Milagro, es distinto en cada zona. ¿Sí? Claro, Ali, por eso también iba otra pregunta referente a esa parte, que o sea, me indican dónde se puede conseguir la tabla de radiación por mes en el caso de Ecuador. O sea, Sí, si ustedes se dan cuenta, hay entidades que se dedican a hacer esos estudios, inclusive universidades que se dedican a hacer esos estudios. En Internet pueden conseguir más información para Ecuador. listo, Ali. Hay una pregunta que, o sea, nos hacen la misma pregunta dos de los asistentes del día de hoy. ¿Cuál es el plan de mantenimiento o cuánto es cada cierto tiempo se hace mantenimiento de los paneles? También va a depender de la zona donde lo instale. Si es una zona donde nunca llueve y siempre hay sol, está despejado, no hay alta contaminación de polvo en el ambiente, es naturaleza, no requiere tanto mantenimiento. Si es una zona, es una ciudad altamente contaminada, donde hay mucho smog, ¿ok? Donde llueve cada rato y entonces se forma un charquito en los paneles, o donde pasan los pájaros, las palomas y depositan su regalito sobre los paneles, entonces es relativo. Eso es imposible saberlo. Por eso, nuevamente, hay que analizar en el proyecto, hay que analizar cada aspecto para saber cuánto sería el mantenimiento. ¿Sí? Otra pregunta que también iba respecto es el tiempo de garantía de los paneles. Sí. El tiempo de garantía de los paneles, Claudia, ¿cuánto es? 1 año en todas las soluciones solares. En Inclusive cuanto al las costo de baterías, ¿no? Claudia, aquí una pregunta, un ratito, una pregunta que también iba. Cuanto al costo-beneficio, ¿cómo podría comercializarse y a quién estaría dirigido estos productos? Bueno, una vez más, dependiendo del proyecto, hay que analizar si es rentable, dependiendo de donde lo vayas a instalar, porque si vas a ahorrar electricidad en un lugar donde la facturación eléctrica es importante y quieres ahorrarte unos cuantos dólares mensuales, tendrías que calcular, si estoy invirtiendo $3,000, lo voy a recuperar en 1 año y después del año todo va a ser gratis. Entonces hay que sentarse para calcular la tasa interna de retorno y hacer todos los criterios financieros que eso implica, por supuesto, ¿no? Y como referencia también iría el tiempo de vida útil de las paneles solares sería igual de acuerdo al ambiente. La vida útil de los paneles, como les expliqué, después de 10 años todavía mantiene el 90% de su capacidad. Y después de 25 años todavía mantiene el 80% de su capacidad. O sea que ustedes llegan, lo instalan, se casan, tienen un hijo y ese hijo tiene otro hijo, ustedes tienen nietos y son abuelos y todavía el panel está funcionando. Sí, y también, o sea, aquí me indica el señor Ricardo si hay bueno, eso como ya lo vienes indicando, dependería del tipo de proyecto, porque me pregunta si hay una especie de checklist de las consideraciones que se debe tomar al momento de hacer una solución solar. Sí, podríamos generar una especie de checklist básico, pero finalmente, como todo proyecto, siempre pueden sumarse factores que no sean considerados en ese checklist. Entonces hay que siempre ubicar dónde se va a instalar y dependiendo de dónde se vaya a instalar, elaborar el propio checklist. Pero nosotros podemos generar un checklist básico o preliminar. ¿Más preguntas? Aprovechen ahora o callen para siempre. Eh, Aquí nos indica el señor Edwin, disculpe, en este caso.
La CNEL y el Estado ha autorizado el uso del sistema sin necesidad que el usuario final tenga una sanción o multa para implementar este sistema y no ser multado por el Estado. No sé cómo podrías responder, ayudando en esto. Yo creo que él se refiere a sistemas donde utiliza inversores del tipo on-grid para vender o devolver energía a la red pública. Eso va a depender de la legislación de cada país. En este caso, ustedes no sé cómo lo manejarían si se refiere a inversores on-grid. Si se refiere a inversores off-grid, donde es para uso propio, para beneficio propio, nadie te lo puede impedir, porque eso está en el mercado. Tú vas al mercado y te compras un inversor. Si yo quiero hoy mismo, yo, comprarme un inversor, voy al mercado, lo compro un inversor, compro 2, 3, 4 paneles, compro 2, 3, 4 baterías, lo instalo en mi casa y yo puedo alimentar con eso los artefactos que quiera alimentar y el gobierno no me puede obligar a que no puedo hacerlo, ¿entiendes? Lo permite. Así que por el lado de off-grid no hay problema. Por el lado de on-grid, sí, que tienen que verificar cómo es la legislación de cada país. Listo, Lee, gracias. Bueno, estoy revisando, creo que no hay más preguntas. Pero Bueno, aquí le indica el señor Edwin, el gobierno dice que él está robando el Estado, que le está robando el Estado. Ah, bueno, buenísimo. A lo mejor tiene instalado un inversor on-grid, no sé. Si quieres, habilita el micrófono a ellos para que hablen. Sería importante la interacción con los clientes. A ver, déjeme ver al señor. Erwin, Creo, después me vas a explicar qué estás haciendo para ayudarte a que sea sí, más pero no, efectivo. creo que se conectó. Ah, no, aquí está. Ya lo encontré. Vamos a habilitarle ya está activado el micrófono para el señor Edwin. Él lo puede activar ahorita si desea hacerle la pregunta a nuestro, aquí a Lee. Muy buenos días, estimado. ¿Cómo está? Un gusto tratarlo por este Igual, medio. Edwin. A brevedad, le comento. Hace unos 5 años atrás yo hice una instalación justamente en la parte del sector de Quevedo, para ser más exacto. Okay. Ya, por cuestiones de cubrir la identidad de la persona, del cliente, se le hizo la instalación y al término de haber consumido 2 meses ya el servicio, la CNEL lo multó. Entonces, Lo multó. porque decía que le estaba robando energía al Estado. Incluso le instalaron un medidor al sistema. Sí. Ya, ¿En qué entonces le decía que si quiere desinstalar, bien desinstalaba, o si no, se mantenía con el medidor y lo que arrojaba como resultado el medidor, eso tenía que pagarle al Estado. Edwin, una pregunta. ¿Qué tipo de inversor le instalaste? ¿On-grid o off-grid? Off-grid, en su Off. momento. Así Off. es, así es. Ah, ok. ¿Y qué potencia del inversor? El inversor era 5K. 5 kVA. ¿En 120 o en 220? 220, ¿no? 220. 220. Pero eso era para su casa, para uso propio. No, era para un cliente de una fábrica. Ah, lo instalaste en una fábrica. Así es. Lo que pasa es Entonces, que no esa le era la veo, restricción. Por eso era la no. consulta. Entonces hay que analizar allá en Ecuador, Edwin, cuál es el marco legal para el uso de inversores solares, porque, o sea, el sol es gratis. Así es. Es que Ali, hace 5 años como que eso no estaba regularizado. Ahorita sí, todo el mundo lo usa, entonces la gente que tiene sus nodos, que puntualmente son los que compran acá, o para lugares puntuales, lo pueden hacer con los
inversores que nosotros tenemos, Claro, es que eso no tiene sentido, Claudia, ni Edwin. O sea, imagínate tú, el sol es gratis. El Estado no me puede obligar a mí a que yo le compre electricidad si yo estoy obteniendo un beneficio de algo que es gratis y yo compré un aparato del cual obtengo energía para alimentar una industria o parte de la industria que es mía, no es del Estado. El Estado no me puede obligar a mí que yo le pague o me tiene que multar por eso, por usar. Es como si me multara por respirar el aire que respiro en el ambiente. Está multando por utilizar el sol o la energía solar que obtiene del ambiente. No tiene sentido. Menos mal que quitaron esa ley, ¿no? Muy agradecido. Muy agradecido. Gracias a ti, Edwin. Bueno, Ali, creo que, bueno, aquí una pregunta que dice, ¿alguna herramienta informática para dimensionar el sistema solar en base a la demanda? No, nosotros no tenemos herramientas porque hay cualquier cantidad de criterios que hay que aplicar y eso es otro mundo aparte. Recuerda que nosotros somos la fábrica y nuestro negocio, además de los productos solares, son las UPS, son los reguladores automáticos de voltaje, UPS básicos desde 500 VA hasta trifásicos de 420 kVA. Entonces, ese es otro mundo separado. Que lo usan son los integradores y lo usan son las empresas de ingeniería que se dedican a eso. ¿Entiendes? Inclusive hay empresas que se dedican a eso. En Internet, para la persona que hizo la pregunta, pueden conseguir software que te permiten dimensionar paneles solares, cantidad de paneles solares y baterías. ¿Sí? Bueno, Ali, creo que esas fueron las últimas preguntas. Muy bien. Bueno, aquí viene a decir, nos dice el señor Handry, si mal no me equivoco con la pronunciación, ¿el inversor tiene puertos RS-232 o serial para el monitoreo externo? Correcto. Eso es correcto, sí lo tiene. Sí lo tiene. Entonces, bueno, creo que esas son las últimas, ya no hay más preguntas. Aquí también agradecerle al señor Edison por las felicitaciones que nos brinda. Recién se ha conectado a un webinar con nosotros y precisamente sobre este tema, sobre las soluciones solares. Ya también nos está indicando que todos esperan el próximo webinar sobre el dimensionamiento para poderlo coordinar contigo y con Claudia. Y darle las gracias a todos por asistir el día de hoy. No hay más preguntas. Bueno, muy agradecido con la asistencia, de verdad ha sido muy interesante y bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo webinar. Denme chance de recopilar información y de prepararle el webinar para dimensionamiento. Lo haré lo más completo posible para que entonces ustedes puedan tener un orden de idea de cómo hacer sus propios sistemas, ¿de acuerdo? Ali, y otra cosa, como sugirieron también hacer un checklist, por lo menos algo básico para el dimensionamiento, sí. Que es, ¿cuáles son las consideraciones que se necesitan para poder hacer un dimensionamiento de solución solar? Muy bien, también lo haremos. Así que eso lo tendremos pendiente y apenas ya lo tengamos con Ali, se los estaría enviando, ¿sí? Listo, la última pregunta ya para finalizar, viene por parte del señor Lewin nuevamente, que dice, el sistema solar que nosotros ofrecemos es un sistema de telemetría que permite monitorear el estado de las baterías para poder monitorear de manera remota. Sí. Igual el nuestro. Pero haber respondido a la pregunta del señor Edwin. Bueno, damos las gracias a todos los asistentes del día de hoy. La presentación vamos a poder mandársela al correo. Déjame ampliarle un poquito, Michael, déjame ampliar un poquito a Edwin. Nuestro inversor, a través de la tarjeta de red SNMP, a través de una red LAN, Internet SPIP, yo puedo monitorear y además de monitoreo, puedo controlar también el inversor. ¿Ok? Desde cualquier parte de Ecuador. Bueno, listo, Lee. Muchas gracias por el webinar el día de hoy. Esperamos verte
más pronto por el nuevo tema que están súper interesados en conocer. Seguro. Para poderlo coordinar con Claudia. Igual indicarles que se pueden comunicar con Claudia aquí en ZC para mayor información y ahí se hace el contacto con Alito para tener un poco más de asesoramiento en cuanto a los proyectos. También recordarles que el webinar fue grabado, lo vamos a volver a ver en el canal de YouTube de ZC Mayoristas para que se puedan volver a suscribir y volver a revisar cuántas veces deseen el webinar, si es que se saltaron alguna parte por algún motivo o circunstancia. Y Ali, darte las gracias nuevamente. Esperamos verte pronto. Gracias, muy amable. Gracias a todos. Un placer. Hasta la próxima. Gracias y hasta luego.